17 de febrero de 1944, en las aguas turbulentas del Pacífico, el destructor japonés Maikaze navegaba bajo órdenes de evacuar tropas desde Truk. En el puente de mando, el capitán Kenma Isohisa escudriñaba el horizonte cuando una sombra colosal emergió entre la neblina. Su corazón se detuvo. A lo lejos se recortaba la silueta del USS New Jersey, el acorazado más veloz y temido de la Tierra. De inmediato, Isohisa ordenó máxima potencia. El Maikaze, ligero y maniobrable, se lanzó a toda velocidad. Pero aquel gigante de acero, una fortaleza flotante 20 veces más pesada, no solo igualó su ritmo, estaba ganando terreno. La realidad era innegable, escapar era imposible. Con los ojos fijos en su destino, Isohisa tomó una decisión desesperada. Viró el timón. Si debía morir, lo haría de frente. El océano rugió con el estruendo del combate. El USS Iowa apareció para unirse a la cacería, vomitando fuego con sus cañones de 16 pulgadas, proyectiles tan grandes como automóviles cruzando el aire. El crucero japonés Katori fue el primero en caer, partido en dos por un impacto directo. 6 proyectiles más terminaron el trabajo. El siguiente blanco era el Maikaze. En el New Jersey, el capitán Carl F. Holden observaba con asombro. Aquel pequeño destructor japonés no se retiraba. Estaba cargando hacia ellos. Era un ataque suicida. Un lanzamiento de torpedos bien ejecutado podía acabar incluso con el más poderoso acorazado. En cuestión de segundos, la situación se invirtió. Holden gritó su orden: ¡abran fuego! 20 cañones de 5 pulgadas rugieron al unísono. El Maikaze fue devorado por una tormenta de acero y fuego. Pero antes de hundirse, logró lanzar su última descarga de torpedos, una andanada mortal avanzando entre las olas. El New Jersey, con sus 212.000 caballos de fuerza, viró violentamente, rozando el límite de su estructura. Las alarmas resonaban, los oficiales contenían la respiración. La tripulación entera, 3.000 almas, rezaba mientras el monstruo de acero giraba para evitar la muerte. Cuando el mar volvió a calmarse, el Maikaze había desaparecido bajo las aguas. Pero en la cubierta del acorazado más valioso de América, todos sabían que habían estado a un solo instante de convertirse en historia. El renacer del poder soviético. Años más tarde, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Marina soviética era poco más que una sombra. Apenas una fuerza costera, sin capacidad de competir con la flota estadounidense que dominaba los mares con portaaviones y tecnología sin rival. Para Moscú, el mar era un frente secundario, hasta que apareció un hombre que cambiaría todo, el almirante Sergei Gorshkov. Nombrado comandante en jefe en 1956, Gorshkov comprendió una verdad que sus predecesores habían ignorado: quien controla los océanos controla el poder mundial. La Unión Soviética no podía seguir confinada a sus costas. Si quería ser una superpotencia, debía desafiar a Estados Unidos en su propio terreno, el mar. Su visión fue revolucionaria. No competiría construyendo más barcos que los estadounidenses, eso era imposible. En su lugar, impulsó un cambio total. Misiles, submarinos y expansión sin límites. Promovió la creación de submarinos nucleares clase Typhoon, gigantes de acero capaces de lanzar ataques atómicos desde las profundidades del océano. Para enfrentarse a los grupos de portaaviones de EEU, ideó una nueva arma: los cruceros de batalla clase Kirov, verdaderos titanes armados con misiles antibuque y antiaéreos capaces de golpear más allá del alcance enemigo. Durante los años 70, el resultado fue evidente. La Marina soviética se desplegó en todos los mares: Atlántico, Pacífico, Índico y Mediterráneo. Vigilaban los ejercicios de la OTAN, controlaban los puntos estratégicos, y por primera vez en la historia, Rusia mantenía una presencia naval global continua. Incluso nacieron los primeros portaaviones soviéticos, los de la clase Kiev, que marcaron el inicio de una nueva era para Moscú. Su resurgimiento tomó por sorpresa al alto mando estadounidense. La marina que antes reinaba sin oposición ahora debía vigilar constantemente una flota enemiga que podía desafiarla en cualquier rincón del planeta.
El Pentágono encendió las alarmas. El dominio naval de Estados Unidos comenzaba a tambalear. El contraataque americano. La Marina de 600 buques. La respuesta fue inmediata. Washington lanzó una ofensiva estratégica sin precedentes, la iniciativa de la Marina de 600 barcos. Bajo el liderazgo del presidente Ronald Reagan, Estados Unidos emprendió una de las mayores expansiones militares de la historia moderna. El objetivo era claro y colosal: una flota de 600 buques de guerra, capaz de recuperar el control absoluto de todos los océanos del mundo. Bajo el lema de Reagan, paz a través de la fuerza, el mensaje era contundente. La única forma de evitar una guerra era estar preparado para ganarla. Pero el tiempo no jugaba a favor. Construir nuevas naves tomaría años, quizás décadas. La solución era audaz: revivir a los gigantes dormidos, los acorazados legendarios que alguna vez habían escrito la historia. Y la primera bestia en despertar fue una elección obvia: el USS New Jersey, una leyenda de acero que había aplastado enemigos en la Segunda Guerra Mundial y lanzado fuego sobre Vietnam del Norte. Su regreso marcó el inicio de una nueva etapa. El reinado indiscutible de Estados Unidos en los mares había terminado, pero la lucha por recuperarlo apenas comenzaba. El nacimiento de los gigantes, la era de los acorazados. Medio siglo antes, la Marina estadounidense había enfrentado una amenaza existencial. Los tratados que limitaban la expansión naval ya no significaban nada. En todos los rincones del mundo, potencias emergentes construían buques colosales con un único propósito: la dominación mundial. En Japón, los ingenieros trabajaban en el más absoluto secreto. De sus astilleros nacerían los Yamato y Musashi, los acorazados más grandes jamás construidos. Sus cañones de 18,1 pulgadas podían aniquilar cualquier barco enemigo desde distancias impensables, mucho antes de que el adversario pudiera responder. Mientras tanto, los buques occidentales más avanzados, como los británicos King George V o los estadounidenses North Carolina, apenas portaban cañones de 14 y 16 pulgadas. En aquel mundo donde los acorazados eran las reinas absolutas del océano, poseer un navío capaz de lanzar proyectiles de más de 3.000 libras a 26 millas de distancia era rozar el jaque mate. Pero Japón no estaba solo. En el Atlántico, Alemania preparaba su propio desafío con los temibles acorazados clase Bismarck. Eran más veloces que la mayoría de los buques estadounidenses, protegidos por gruesas corazas y armados con cañones de 15 pulgadas. Fueron diseñados para destruir convoyes aliados y huir antes de ser atrapados. El Reino Unido ya se movía para contrarrestar la amenaza. Y los estrategas norteamericanos lo sabían. Si Estados Unidos entraba en guerra, su marina tendría que enfrentarse a esos monstruos cara a cara. El Reino Unido ya se apresuraba a preparar su respuesta ante la creciente amenaza alemana. Y si Estados Unidos terminaba entrando en la guerra, no habría alternativa. Debía hacer lo mismo o quedarse atrás. El desafío era claro: el país necesitaba un acorazado gigantesco, blindado hasta los huesos, con potencia de fuego suficiente para enfrentarse cara a cara con los colosos japoneses de la clase Yamato, pero lo bastante rápido y ágil como para dar caza a los temibles Bismarck alemanes. El proyecto tomó forma en 1938. La idea inicial era sencilla: más acero, más cañones, más fuerza bruta. Un monstruo naval que pudiera soportar cualquier golpe y devolverlo con furia multiplicada. Pero los ingenieros estadounidenses decidieron romper las reglas. No querían solo poder, querían velocidad. Y de esa visión nació la clase Iowa, una línea de acorazados que cambiaría la historia naval para siempre. Con una velocidad punta de 33 nudos, se convirtió en el acorazado más veloz de su tiempo. Podía maniobrar junto a los portaaviones, decidir cuándo atacar y forzar al enemigo a luchar bajo sus condiciones. Sin embargo, su velocidad no era su único filo mortal. Sus 9 cañones de 16 pulgadas, controlados por avanzados sistemas de radar y control de tiro, le daban una precisión quirúrgica que ningún otro acorazado poseía. El Iowa no solo era rápido, era un cazador de largo alcance. Frente al Bismarck, era superior en cada aspecto: más veloz, más preciso, mejor preparado.
Y aunque contra el Yamato sus proyectiles fueran más pequeños, su tecnología le permitía disparar primero, golpeando desde la distancia antes de que el enemigo siquiera lo tuviera en sus radares. Su blindaje fue diseñado con cálculo, frío, lo bastante resistente para soportar impactos de proyectiles de 16 pulgadas, el mayor calibre que Estados Unidos creía que enfrentaría. Pero entonces apareció el Yamato, y todo cambió. Sus cañones de 18,1 pulgadas eran tan descomunales que podían atravesar la coraza del Iowa como si fuera papel. En teoría, era un enfrentamiento desigual. Pero un barco no vive solo de su armadura, sino de su movimiento, su estrategia y su alma en combate. Y en el Pacífico, una nueva realidad se imponía. La era de los grandes acorazados estaba muriendo. Mientras Japón y Alemania apostaban por la fuerza desmedida, Estados Unidos visualizaba algo más peligroso: un acorazado veloz, resistente y letal, capaz de abrir camino para las flotas de portaaviones y mantener al enemigo a raya mientras los aviones terminaban el trabajo desde el cielo. El Yamato poseía el mayor poder destructivo. Pero el Iowa tenía lo que realmente ganaba guerras: la estrategia y la movilidad. El filo más rápido, USS New Jersey. Si la velocidad era el alma de la clase Iowa, entonces el USS New Jersey era su máximo exponente. De los 4 colosos construidos, Iowa, New Jersey, Missouri y Wisconsin, todos estaban oficialmente clasificados con una velocidad máxima de 33 nudos, pero ningún barco es exactamente igual. Pequeñas diferencias en el peso, las reparaciones y las modificaciones hacían que cada uno tuviera su propio carácter. El New Jersey, gracias a ser más ligero en varios de sus despliegues y reacondicionamientos, tenía una ventaja clara. Durante las pruebas de velocidad, rompió todos los registros, 35,2 nudos, superando incluso a su nave hermana, el Iowa, que alcanzó 34,9. Con los años, las modernizaciones añadieron peso a toda la clase, y la mayoría perdió velocidad. Pero el New Jersey conservó su casco impecable y su sistema de propulsión en condiciones perfectas, lo que le permitió mantener el título de acorazado más rápido de la historia. A 32 o 35 nudos, solo destructores y cruceros ligeros podían competir en velocidad. Y se suponía que ningún acorazado jamás podría igualarlos. El New Jersey destrozó ese mito. De pronto, este gigante de acero cazaba en las mismas aguas que los barcos más ágiles del enemigo, acortando la distancia antes de que pudieran siquiera reaccionar. Ni siquiera necesitaba atraparlos por completo. Con un alcance de fuego de 24 millas, sus cañones de 16 pulgadas convertían la huida en algo inútil. Frente al New Jersey no existía escape posible. No había refugio. El nacimiento del Big J. El 7 de diciembre de 1942, justo un año después del ataque a Pearl Harbor, el USS New Jersey fue botado al agua. Su lanzamiento fue un espectáculo de poder nacional. Deslizándose lentamente de popa, besó las aguas de su estado natal antes de ser llevado al dique seco, donde ejércitos de obreros instalaron sus 3 torretas blindadas, junto con una red intrincada de radares, sistemas de control de fuego y comunicaciones. Mientras tanto, su tripulación entrenaba sin descanso, aprendiendo cada rincón de la nave y preparándose para el día en que el gigante entrara en combate. El 23 de mayo de 1943 fue oficialmente comisionado bajo el mando del capitán Carl F. Holden, y no perdió ni un solo día. A comienzos de 1944 ya cruzaba el Pacífico, rumbo al frente de batalla. Durante la invasión de las Islas Marshall, mientras las tropas estadounidenses luchaban por tomar las playas, el New Jersey desató un infierno de acero sobre las posiciones japonesas, abriendo camino para la ofensiva, y aquello fue solo el principio. A partir de entonces, el Big J, como lo llamaban con orgullo sus tripulantes, estuvo en todas partes. Fue el martillo de acero detrás de cada desembarco importante tras 1943. Islas Marshall, Nueva Guinea, Carolinas, Marianas, Filipinas, Palaos, Iwo Jima y Okinawa. Sus cañones rompían las defensas enemigas antes de que el primer soldado estadounidense pusiera un pie en tierra. Atacó en 2 ocasiones el atolón de Truk, la fortaleza naval más poderosa del Imperio japonés en el Pacífico Sur. Pero pronto se reveló una dura verdad.
La guerra para la que el New Jersey había sido creado ya no existía. Había sido concebido para enfrentar a otros acorazados en combates directos, pero la realidad del Pacífico era muy distinta. Los duelos entre gigantes de acero eran cosa del pasado. La guerra naval había entrado en una nueva era. La de los portaaviones, capaces de detectar y destruir acorazados desde distancias imposibles, mucho antes de que pudieran siquiera abrir fuego. Un nuevo papel en la guerra. Esa nueva realidad obligó al West New Jersey y a sus hermanos de clase a adaptarse. En lugar de buscar batallas contra otros buques, se convirtieron en armas de apoyo, artillería flotante que abría paso a los desembarcos. En mar abierto, su misión era otra: proteger a los portaaviones con su formidable arsenal antiaéreo, defendiendo la flota de los ataques enemigos. Aún así, el New Jersey y su gemelo, el USS Iowa, tuvieron el privilegio excepcional de participar en auténticos combates navales, una oportunidad casi extinta en aquella etapa de la guerra. Fue entonces cuando el Big J demostró lo que realmente era capaz de hacer. En las primeras luces del 17 de febrero de 1944, el cielo sobre el Pacífico rugió. Estados Unidos había puesto en marcha la Operación Hailstone, un ataque brutal y perfectamente coordinado contra la laguna de Truk, la joya naval del Imperio japonés en las Islas Carolinas. Era una base clave, un santuario fortificado que sostenía la presencia nipona en el Pacífico central. Desde los portaaviones estadounidenses, enjambres de aviones se lanzaron sobre el objetivo como una nube de fuego. Los comandantes japoneses, sorprendidos por la magnitud del ataque, entraron en pánico. Intentaban desesperadamente evacuar sus barcos y tropas, mientras el cielo ardía con cientos el rugido de motores y explosiones. En medio de aquel caos, el USS New Jersey se adentraba en la acción. Junto con su nave hermana, el USS Iowa, recibió una misión clara y despiadada: interceptar y eliminar cualquier embarcación japonesa que intentara escapar. El objetivo era simple: nadie debía salir con vida. Entre los buques japoneses que trataban de huir estaba el destructor Maikaze, comandado por el capitán Kenma Isohisa. A bordo, la tensión era insoportable. El oficial sabía que tenía que sacar a su gente de aquel infierno, pero en el horizonte emergió una silueta tan colosal que heló la sangre de toda su tripulación: el US New Jersey. Isohisa comprendió la verdad en un instante. No había escape posible del acorazado más rápido y poderoso del mundo. Así que decidió no correr. Viró el timón y apuntó su proa directamente hacia el enemigo, dispuesto a morir combatiendo. El enfrentamiento fue una tormenta. El New Jersey, acompañado de sus escoltas, vomitó fuego y acero. Las olas se sacudían bajo los proyectiles de 5 pulgadas que caían sobre el Maikaze. Pero antes de ser hecho pedazos, el capitán japonés logró lanzar una salva completa de torpedos, un último acto de desafío. 5 torpedos avanzaron entre la espuma, buscando su blanco. El New Jersey, con una maniobra al borde de lo imposible, esquivó todos y cada uno. Fue una jugada perfecta, una mezcla de precisión, suerte y nervios de acero. Cuando la amenaza pasó, la tripulación comprendió algo que jamás olvidaría. Ni siquiera a bordo del buque más poderoso de la Tierra estaban a salvo de la muerte. La carrera de un gigante en guerra. El USS New Jersey continuó su imparable marcha durante toda la Segunda Guerra Mundial. Escoltó portaaviones estadounidenses durante su primer ataque masivo contra Tokio, enfrentando al enemigo desde el cielo. Sus artilleros derribaron 20 aviones japoneses, incluidos varios kamikazes, y rescataron pilotos estadounidenses caídos en el mar. Poco después llegaron los grandes choques que definirían el destino del Pacífico. Primero, la Batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, la mayor batalla de portaaviones jamás librada. El New Jersey estaba justo en el corazón del combate, formando parte del escudo antiaéreo que cubrió el cielo con fuego. Aquel día, la aviación japonesa fue aniquilada en lo que los pilotos estadounidenses llamaron la cacería de pavos de las Marianas. Cuando el humo se disipó, Japón había perdido a sus mejores pilotos y la columna vertebral de su flota aérea. 3 meses después, el Big J lideró la flota en la batalla del Golfo de Leyte, la batalla naval más grande de la historia.
Durante varios días, los mares se convirtieron en un campo de fuego donde acorazados, destructores, portaaviones y kamikazes se enfrentaron en un caos total. Cuando el polvo se asentó, la flota imperial japonesa había sido destruida sin posibilidad de recuperación. Fue la Mimetientientor batalla que selló el destino del Imperio del Sol naciente. El orgullo de los grandes almirantes no fue solo su poder lo que convirtió al New Jersey en leyenda, sino también quienes lo comandaron. Fue el único acorazado estadounidense que sirvió como buque insignia de los dos más grandes almirantes de su era, Raymond Spruance, el genio táctico que planeó la victoria en Midway, y William Bull Halsey, el líder feroz que impulsó la ofensiva estadounidense hasta la victoria final. El New Jersey participó en Peleliu, Leyte, Mindoro, Luzón, Formosa y en la audaz incursión de la Marina estadounidense en el mar de la China Meridional. Batalla tras batalla ayudó a derribar el dominio japonés sobre el Pacífico, dejando tras de sí una estela de humo y victoria. Cuando la guerra terminó, después de años enfrentando buques del eje, destruyendo fortalezas y protegiendo portaaviones, el Big J emprendió el viaje de regreso a casa. A bordo, miles de soldados estadounidenses exhaustos pero triunfantes volvían al continente. El acorazado había cumplido su misión mejor que cualquier otro antes que él. Del olvido a la guerra de Corea. Con el fin de la guerra, el New Jersey quedó amarrado en silencio. La Marina lo catalogó como en estado de reserva, un eufemismo elegante para decir que ya no servía. Los acorazados eran considerados reliquias costosas, pesadas y lentas, ineficaces para el nuevo mundo dominado por los aviones a reacción y los misiles. Pero la paz no duró. El 25 de junio de 1950, Corea estalló en llamas. Las tropas comunistas cruzaron el paralelo 38, apoyadas por tanques soviéticos, y barrieron las defensas surcoreanas. Las fuerzas estadounidenses, confiadas tras años de paz en Japón, se derrumbaron ante el avance enemigo. El perímetro de Pusan se hacía más pequeño cada día, y el general Douglas MacArthur necesitaba poder de fuego inmediato. La orden vino de lo más alto. El presidente Harry S. Truman dio una instrucción directa: reactiven el New Jersey. El 21 de noviembre de 1950, el capitán David M. Tyree pisó la cubierta del gigante dormido. El barco, cubierto de grasa protectora y polvo, volvió a la vida. Los marineros trabajaban día y noche raspando el óxido, reencendiendo las calderas y despertando a la bestia. Sus 9 cañones de 16 pulgadas, cada uno más pesado que un tanque Sherman, fueron recalibrados para la guerra. El 17 de mayo de 1951, el New Jersey llegó a las costas orientales de Corea. Su regreso no pasó desapercibido. El vicealmirante Harold M. Martin izó su bandera en el puente del acorazado, dejando claro el mensaje: Estados Unidos acababa de poner a su peso pesado en el ring. 3 días después, el New Jersey abrió fuego. El puerto de Wonsan se convirtió en un infierno. Cada uno de sus proyectiles de 2.700 libras voló más de 23 millas, pulverizando búnkeres, depósitos de suministros y posiciones artilleras. Las tropas comunistas aprendieron rápido. Cada vez que el New Jersey aparecía frente a la costa, se retiraban tierra adentro. El gigante era imparable, un monstruo de acero que escupía fuego desde el horizonte. El rugido del Big J había vuelto a escucharse, y el mundo entero volvió a temerlo. El USS New Jersey se había convertido en una pesadilla para el enemigo. Llegaba a la costa, desataba su furia con los cañones y antes de que los artilleros norcoreanos pudieran siquiera reaccionar, ya estaba en otra posición, lista para atacar de nuevo. Era un fantasma de acero, ninguna batería enemiga lograba alcanzarla y ningún barco se atrevía a desafiarla. En julio de 1953, el capitán David Tyree dio la orden definitiva: fuego total. El estruendo fue tan colosal que el propio acorazado tembló de proa a popa. Las montañas resonaron, cuevas colapsaron, búnkeres se pulverizaron y la artillería norcoreana fue reducida a silencio. 2 semanas más tarde se firmó el armisticio. La guerra había terminado. Vietnam, el regreso del Titán. Pero la paz sería efímera.
Vietnam trajo una nueva clase de guerra, una lucha invisible, guerrillas ocultas entre la jungla, sin frentes definidos ni batallas navales que librar. En este nuevo escenario, los acorazados parecían fósiles de una era extinta. El Big J fue finalmente amarrado en 1957, dormido junto a sus hermanas oxidadas. Y allí permaneció. Hasta 1967, cuando la guerra volvió a llamar a su puerta. Los aviones estadounidenses estaban cayendo uno tras otro sobre los cielos de Vietnam. Los cañones antiaéreos norvietnamitas y los misiles soviéticos estaban diezmando las escuadrillas. Cada aparato perdido significaba millones de dólares en tecnología, y cada piloto derribado era una tragedia nacional. El secretario de Defensa Robert McNamara necesitaba algo drástico, algo que levantara la moral del país y demostrara resultados tangibles a una población cansada de la guerra. Entonces llegó a su mesa una propuesta casi impensable. Traigamos de vuelta al acorazado. Vietnam del Norte no tenía nada que pudiera amenazar 45.000 toneladas de acero blindado. El New Jersey podía situarse frente a la costa, bombardear durante días sin descanso y permanecer fuera del alcance enemigo, mientras los pilotos dormían seguros en sus camarotes. Durante el invierno de 1967-68, el gigante renació. Los astilleros se llenaron de vida. Cientos de obreros cubrieron sus cubiertas restaurando sistemas, instalando tecnología de punta, modernizando el control de tiro y añadiendo una plataforma para helicópteros en su popa. El 6 de abril de 1968, el Big J volvió oficialmente al servicio. Era el único acorazado activo en el planeta, una reliquia resucitada para una guerra que nadie había imaginado cuando fue construida. El 29 de septiembre de 1968 llegó frente a la costa de Vietnam. Al día siguiente, sus cañones rugieron por primera vez en 16 años. 29 proyectiles de 16 pulgadas cruzaron el cielo trazando arcos de fuego sobre la selva. Durante meses, el New Jersey machacó la costa vietnamita. Cuando la 101ª División Aerotransportada quedó atrapada cerca de Hue, el acorazado borró colinas enteras del mapa. Cuando los Marines pidieron fuego de apoyo, entregó en minutos lo que semanas de bombardeos aéreos no habían logrado. Para cuando zarpó de regreso en abril de 1969, había disparado 5.688 proyectiles de 16 pulgadas y 14.891 de 5 pulgadas. Más munición que en toda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea combinadas. Ser intocable tenía sus ventajas. Ningún enemigo logró responder. Tal como McNamara había anticipado, Vietnam del Norte jamás la tocó. Sus misiles no alcanzaban su posición y sus lanchas torpederas nunca se atrevieron a acercarse. Cuando el New Jersey regresó a casa, había cambiado las reglas de la guerra, extendiendo el legado de los acorazados mucho más allá de lo que nadie creyó posible. Su historia y su poder la convirtieron en el acorazado más emblemático y temido de la historia naval estadounidense. Por eso, cuando en los años 80 se decidió reactivar un símbolo del poder naval para la nueva era de la Guerra Fría, la elección fue obvia: el USS New Jersey volvería a rugir. El renacer en la Guerra Fría. La modernización del USS New Jersey se convirtió en la prueba definitiva de la capacidad de Estados Unidos para reafirmar su dominio en los mares durante la década de 1980. Mientras los nuevos buques de guerra requerían años de diseño y construcción, los acorazados clase Iowa podían volver al servicio en una fracción de ese tiempo. Su armadura titánica y sus cañones de 16 pulgadas seguían siendo tan aterradores como en su época dorada, pero ahora contaban con un arsenal tecnológico que los convertiría en bestias del siglo XX. El programa de reacondicionamiento transformó al New Jersey y a sus naves hermanas en máquinas de guerra de la era nuclear. Sus viejas baterías antiaéreas fueron reemplazadas por modernos sistemas Phalanx CIWS, capaces de derribar misiles enemigos antes de que alcanzaran su objetivo. Y para contrarrestar la creciente amenaza soviética, se le añadió un nuevo poder letal: los misiles de crucero Tomahawk, capaces de golpear con precisión quirúrgica en el corazón del territorio enemigo. También recibió misiles antibuque Harpoon, con lo cual el New Jersey se transformó en una amenaza directa para los buques de superficie soviéticos. El resultado fue impresionante: un híbrido entre pasado y futuro,
mitad reliquia legendaria, mitad plataforma de misiles moderna. Durante décadas, la Unión Soviética había preparado sus estrategias pensando en los portaaviones estadounidenses, pero ahora debía enfrentar algo inesperado: el renacimiento de los acorazados, monstruos de acero capaces de lanzar destrucción desde más allá del horizonte y resistir impactos que destrozarían cualquier barco moderno. En 1982, el coloso de acero volvió oficialmente a la vida. El USS New Jersey fue recomisionado y, sin perder un instante, enviado a los puntos más tensos del planeta. Era el símbolo perfecto de una nación decidida a reafirmar su poder en los mares. Su primer destino, el Mediterráneo Oriental. Allí, en medio del caos de la guerra civil libanesa, el acorazado demostró que aún era capaz de infundir respeto y miedo. Su sola presencia bastaba para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero en 1983, el mundo presenció su verdadero regreso al combate. Tras el atentado al cuartel de los marines en Beirut, Estados Unidos exigía justicia. El New Jersey respondió con su lenguaje favorito, el fuego. Sus cañones de 16 pulgadas, que llevaban años en silencio desde Vietnam, rugieron de nuevo, lanzando una lluvia de proyectiles que arrasó las posiciones enemigas. Fue una demostración de poder y determinación. El mensaje fue inconfundible. Estados Unidos no abandonaría los océanos del mundo. Antes de permitir que la Unión Soviética reclamara la supremacía naval, resucitaría cada barco dormido en sus astilleros. El desafío al gigante soviético en Moscú, las alarmas se encendieron. La reactivación de los acorazados clase Iowa, junto con la expansión masiva de la flota estadounidense, representaba un cambio radical en la estrategia global. Era un golpe directo a las ambiciones navales soviéticas. Durante años, la Unión Soviética había invertido fortunas en sus cruceros de batalla clase Kirov, diseñados para contrarrestar el dominio estadounidense en el mar. Pero ahora enfrentaban un nuevo enemigo. Monstruos acorazados, protegidos por un blindaje casi impenetrable, armados con misiles modernos y los temidos cañones de 16 pulgadas. El equilibrio del poder marítimo volvía a inclinarse, y esta vez no a favor de la URSS. El guardián de los océanos. Durante toda la década de 1980, el USS New Jersey surcó los mares del mundo como una sombra disuasoria de acero. Su sola presencia bastaba para mantener a raya a la Marina soviética. Ningún barco misilístico soviético se atrevía a desafiar al acorazado más rápido, más fuerte y más avanzado del planeta. Los Iowa Class habían regresado, y no como reliquias de museo, sino como armas vivientes de la Guerra Fría. Probaron que, incluso en una era dominada por misiles de largo alcance y portaaviones nucleares, el fuego puro y el poder brutal todavía tenían su lugar en el campo de batalla. El New Jersey se convirtió en un recordatorio flotante de lo que significaba el poder estadounidense: velocidad, fuerza y presencia. El fin de una era. Pero los tiempos cambiaban. A medida que la Guerra Fría se desvanecía y la Unión Soviética comenzaba a colapsar, las prioridades militares y económicas de Estados Unidos también cambiaron. Mantener aquellos gigantes del acero se volvió demasiado costoso, y su papel en el nuevo orden mundial cada vez menos necesario. Para 1991, con el bloque soviético derrumbándose, la idea de una marina de 600 barcos dejó de tener sentido. Ese mismo año, el legendario USS New Jersey fue retirado del servicio por última vez. Con ello se cerraba un capítulo majestuoso. Uno de los recorridos más gloriosos e icónicos en toda la historia marítima. Hoy, el antiguo Titán descansa en Camden, Nueva Jersey, convertido en museo flotante. Allí, su acero aún conserva las cicatrices de la guerra y su espíritu permanece vivo, inspirando a nuevas generaciones. El USS New Jersey sigue siendo, incluso hoy, el acorazado más poderoso jamás construido y uno de los mayores símbolos del poder naval estadounidense.